con Kubuinui. Mayan que lela tati, fachantu. El humeo está escuchando noticias. hablar desde el piuque, hablar desde el corazón, cuando las injusticias saltan a la vista, ¿no es cierto? Y ustedes aquí son seres conscientes, seres con timón, seres con piuque, con puyam, lipche, tati, kumedugun, con pulamien, con puche, con puwenui, mayan kulelo tati fachantu, dragón meu. Bueno, el día de hoy nosotros estamos aquí autoconvocados, desde el piuque, desde el corazón, desde ese recibimiento que tiene la otra persona por ser empática, por ser cumeche, por ser norche, noble, recto, correcto. Que nosotros también acá estamos siempre en todas las causas, porque todo nos importa. Yo agradezco también esa devuelta de mano que tienen ustedes, como Benoy, como Che, como seres conscientes, seres maravillosos, que yo igual rescato a mi Lamien, a la ñaña, a los que están hoy día, a los que se van a sumar, porque así vamos a ir trayendo una que otro, vamos a hacer miles de miles, porque aquí me ven sola, aquí tal vez me veo yo, como Margarita Milanca y Alquiler, pero detrás mío están mis antepasados, nuestro Cuifique Cheñén, y por ello yo estoy aquí, por ello yo salgo a la calle y grito, desde mi dolor, desde mi piuqué, porque cuando uno cae, ya se levanta. Le dice el Marichihuahuaín que 10 veces venceremos, pero si no escuchan, si están sordos, si están ciegos, nada de esto va a pasar, no pasará. Ni España con Pulamien, hay que despertar, pero en serio. No es chistoso. Nuestra Ñuque Mapu, Lamien, se muere. Si ella muere, nosotros también con ella. Ella se puede reinventar, pero nosotros no. Nosotros pasaremos, seremos un suspiro. Yo soy educadora ancestral. Yo estoy educando a niños, a jóvenes, desde mi piuque, desde mi corazón. Y yo como mujer mapuche consciente, le entrego, y si uno de ellos escuchó mi mensaje, yo moriré feliz. Van a acordarse de mí, dirán, yo tuve una ñaña, yo tuve la bien. Ella sí es la verdadera. Eso para mí va a ser lo mejor. Soy Mutento Pulamien, Chaltuma. Yo.